episodio número 2781. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. De verdad que nos sentimos muy felices llegando a esta lección número 4. Defendamos la verdad. Y sobre todo, luego de haber escuchado a nuestro hermano Omar Medina con esta poderosa lección número 3, la luz brilla en la oscuridad. Luego de verdad que con todo esto que hemos estudiado desde la primera lección, que la tuvo también nuestro hermano Omar, la guerra detrás de todas las guerras, su servidor estuve con ustedes en la lección número 2, amor o egoísmo, esa es la cuestión. Luego, como bien mencionamos, Omar tuvo la luz, brilla en la oscuridad, y ahora nos disponemos a iniciar este trayecto con esta poderosa lección, defendamos la verdad. Y me gusta mucho el tema porque yo soy un apologeta, entiéndase, por aquellos que defienden la verdad y defienden al necesitado, defienden la justicia. Así que realmente me gusta mucho este tema y de verdad que nos vamos a gozar en el Señor. Esta semana también vuelven los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, lo único que no van a ser al inicio, sino ya más al final de toda esta programación que estamos realizando esta semana, llámese más o menos de lunes, martes, miércoles, por ahí va la cosa, así que vamos a estar pendientes de qué complementos se dan en este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Esta semana el texto a memorizar lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y esta semana, precisamente, vamos a estudiar Daniel capítulo 7, Apocalipsis 12, Judas, en su único capítulo, versículos 3 y 4. También vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2, Hechos 5, Salmos 19, Primera de Juan 5, todo un manjar para gozarnos en el Señor. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que seas tú el que hables y nosotros lo que escuchemos, que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra y que podamos también aplicarlo a nuestras vidas, que nuestra familia, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros compañeros de estudio, quien sea que tengamos en nuestro medio, nuestros vecinos, todos sean también beneficiados de manera directa o indirecta por medio de este estudio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana la lección es Defendamos la verdad, pero en la parte del domingo estaremos viendo Perseguida pero triunfante. Entrando en materia en cuanto a la porción del sábado, la ciudad bíblica de Esmirna, mencionada en Apocalipsis, aún existe actualmente. Esta antigua ciudad, de unos 100,000 habitantes, prosperó a fines del siglo I y en el siglo II. Era una ciudad pujante
y extremadamente leal a Roma. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente, en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana y muchos no iban a aceptar o acatar a esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor, quemando incienso a los dioses paganos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Qué palabras más sinceras, qué palabras más poderosas las de ese anciano, ese hermano martirizado Policarpo. Cuando dijo todo eso, yo podría decir, 37 años me ha servido y nunca me ha faltado. ¿Cómo yo he de negar a mi Señor? Quizás tú puedes decir 40, 50, 30, 20, 15, no importa la edad que tengas, sirviendo al Señor, Él nunca te falla. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestas a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro coraje. La historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. Esta semana examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores, como Hus y Jerónimo, a permanecer fieles al Señor, como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, Roma, pero ahora en su fase papal. Es interesante porque ustedes saben que Roma tiene, o tuvo, mejor dicho, sus fases imperiales y sus fases papales. Ahora mismo estamos en la fase papal. Todavía, ¿verdad? Esta es la que permanece y la que permanecerá hasta que Cristo venga. Pero estamos hablando de que Roma, en su estado imperial, también hizo muchos estragos a los que querían permanecer fieles a lo que la Biblia decía. La lección de esta semana, de paso, también se basa en el conflicto de los siglos, los capítulos 4 al 6. Ustedes ven, me encanta esto que está haciendo el autor, Mark Finley, porque él va destacando tanto lo que dice la Biblia como lo que dice, en este caso, el conflicto de los siglos, que es un libro que leído de manera continua, leído junto a esos libros que estamos hablando, de esos capítulos de Daniel, de Apocalipsis y todo lo demás, pues se convierte en una verdad completa, complementaria, para nosotros poder seguir aprendiendo más y más de la Biblia. Ahora sí, entrando a la parte propiamente del domingo 21 de abril, perseguida pero triunfante. De inmediato se nos invita a leer Daniel capítulo 7, los versículos del 23 al 25, y luego Apocalipsis 12, 6 y 14, para responder a una sencilla pregunta: ¿a qué períodos proféticos se refieren estos pasajes? Acompáñame a la lectura de la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, los versículos del 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo
quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí está lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 23 al 25. Ahora veamos Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6 y luego vamos a ver Apocalipsis 12:14. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:6. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 12:14. Y se lo repito porque es que va a sonar un poquito parecido a Daniel. Note lo que dice Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se dan cuenta? Una similitud con lo que decía Daniel. Pero ahora respondamos a la pregunta: ¿a qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? La respuesta es al periodo profético de los 1260 años en el que la iglesia sería perseguida. Este periodo se toma entendiendo que tiempos, ¿verdad?, se refieren a 2 tiempos, 2 años. Tiempo se refiere a 1 año y medio tiempo equivale a medio año. El autor lo va a mencionar más adelante, pero más o menos para que tengan la idea. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 3 tiempos y medio, y es lo mismo que decir 1260 días proféticos. Y lo mismo dijo también Apocalipsis 12:6, cuando habló de 1260 días, se refiere al mismo periodo. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución, porque es como que él no aguanta. Él se pone y mira el desarrollo de la iglesia y dice, wow, yo tengo que hacer algo para destruirlos. Y finalmente se le olvida que en la persecución lo que hace es volvernos más fieles. Pero bueno, eso no viene al tema. Lo interesante es que el profeta Daniel describió un tiempo todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios, tal y como lo establece Daniel 7, 21 y 25. El profeta Juan, que estaba todavía más adelante en la época, describió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, ahí está de nuevo la palabra, tiempos y medio tiempo. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:14. Pero Apocalipsis 14:6, tal y como lo leímos, añade que la mujer, o sea, la iglesia, porque la Biblia, la mujer representa a la iglesia, la serpiente representa a Satanás, todo eso, ¿verdad?, son elementos básicos. Profecía 101, dirían mis amigos de la universidad. Pues bien, la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Entiéndase también, el desierto tiene que ver con lugares desolados, donde no hay mucha gente. Igual que aguas significa muchedumbre, según el mismo libro de Apocalipsis. Así que su palabra, la palabra de Dios, fortaleció a su pueblo y lo sostuvo mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro periodo de dominación papal. De hecho, ni siquiera se toleraba la creatividad. Si alguien decía, la tierra era redonda, wow, debía ser llevado a la hoguera. Si alguien descubría algo y la iglesia tenía miedo, la iglesia romana, de que eso fuera a traer una división al imperio, no, silencio con esa información o si no te matamos. Era así, y era un periodo tan y tan triste que se le conoce como el periodo de oscuridad. Es un periodo donde
no había oportunidad a la luz, al conocimiento, a la ciencia, a la revelación divina. Dios tenía un lugar preparado para su pueblo, en donde en ese tiempo, obviamente, estamos hablando de los 1260 días o los 1260 años, óyeme, había muchas situaciones que ellos tenían que escapar y huir por su vida. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Alabado sea su nombre, porque Él sabe, Dios sabe todas las cosas y sabe cómo el enemigo actúa y qué va a hacer antes de que lo haga. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. Y si ustedes dudan eso, vean lo que dice el Salmo 46. El Salmo 46, nada más les leo la primera parte, porque yo sé que muchos de ustedes se lo saben. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo no sé en qué tú basas tu fe, pero al final, ¿verdad? Vamos a hacer esta dinámica, esa pregunta se va a hacer. Así que los 1260 días y un tiempo, tiempos y medio tiempo de Apocalipsis 12, 6 y 14 se refieren al mismo periodo de 3 años y medio o 3 tiempos y medio, que significa multiplicado por 360, porque el calendario hebreo, los meses tenían 30 días y por lo tanto 12 por 30 equivale a 360. Entonces, 360 días proféticos multiplicados por 3.5, que es lo mismo que 3 tiempos y medio, entonces te da como resultado 1260 días. ¿Lo hiciste en la calculadora? Si no lo has hecho, hazlo, porque no queremos que confíes únicamente en lo que te decimos, sino que lo compruebes por tu propia cuenta. Pues si ya lo hiciste, 3.5 multiplicado por 360, te vas a dar cuenta que da 1260 días. La profecía bíblica a menudo está escrita en símbolos. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Encontramos este principio día por año en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, además de muchos otros pasajes de la Biblia. Yo me encontré con un texto que no voy por razones de tiempo, a buscarlo ni a decir dónde se encuentra específicamente, pero léanse la historia de Jacob. Jacob trabajó en total 21 años con Labán, su tío. Y Jacob estuvo durante todo ese tiempo trabajando por sus esposas. En este caso, él trabajó todo ese tiempo originalmente por Raquel. Pero como le dieron a Lea, él tuvo que durar 7 años más. El acuerdo era 7 años. Él duró sus 7 años. Pero la conversación es bien interesante. ¿Y por qué traigo todo esto a colación? Porque ahí también encontré el principio día por año. Entonces viene Jacob y le dice a Labán, no, pero yo trabajé los 7 años por esta, así que dame a mi esposa. Y él dijo, no, porque tenía que darte la mayor, porque es la costumbre. Y la Biblia como que da a entrever, y lo explica, que él trabajó 7 años, pero él dijo, ya cumplí la semana de esta. Óyeme, cuando yo vi eso, yo dije, ven acá. Pero él dice, cumplí la semana, y semana es 7 días, pero él habla de 7 años. Así que ahí está, el mismo principio, día por año. No solamente en Números 14:34, vuelvo y repito, y en Ezequiel 4:6, sino también en Génesis. Pero noten qué interesante. El principio de día por año no se basa solamente en esos 2 textos o en el otro que le mencioné, sino en un amplio fundamento bíblico. El doctor William Shea, cronólogo y erudito del Antiguo Testamento, presenta 23 líneas de evidencia bíblica a lo largo del Antiguo Testamento para este principio. Entonces, los intérpretes de la Biblia
la han utilizado a lo largo de los siglos, incluyendo no adventistas. Estamos hablando que este es un principio que la iglesia cristiana, en sentido general, lo desmenuza muy bien, excepto, obviamente, a quienes no le convienen, es decir, la iglesia romana. Ellos no dominan este tema, no dominan porque ellos se van al preterismo o al futurismo y desvían las cosas, pero lo que le estoy diciendo es que la situación específica de estos principios, ustedes lo pueden encontrar en la Biblia. No es un principio de una iglesia en específico y que es utilizado, vuelvo y repito, por los cristianos en general, excepto, como le dije, de la iglesia romana, porque son los que no le conviene estar indagando mucho y por lo tanto sus líderes lo dejan en oscurantismo. Para mí que viven todavía en los 1260 años, pero ese no es el tema. Los visigogos, los vándalos y los ostrogodos eran 3 tribus bárbaras que creían en doctrinas diferentes de la iglesia oficial de Roma. Durante esos 1260 días comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, o sea, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma en el 538. De ahí entonces que usted calcula 538 y le suma 1260, y entonces ese periodo de oscurantismo espiritual le llega hasta 1798. Usted calcula eso. ¿Por qué? Porque fue interesante que la profecía se cumplió de manera exacta. Desde el 538 al 1798 da exactamente 1260 años. ¿Y qué pasó en el 1798? Ya dijimos que en el 538 la última tribu bárbara, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma. Pero en el 1798 terminó esa persecución cuando el general Berthier de Napoleón expulsó al Papa de Roma, y entonces automáticamente cesó ese periodo de oscurantismo. Y ahí se le dio paso a la luz. El problema es que como el enemigo se aprovecha de todo, le dieron paso a la luz, pues vamos a poner una luz, pero tan y tan avanzada y tan sofisticada, que es una luz misteriosa. ¿Cuál luz? La teoría de la evolución y las otras teorías. Ahí se dieron paso, claro está. Pero estamos hablando de que en términos generales, eso trajo una luz que la gente empezó a leer la Biblia, la gente pudo tener acceso a las verdades sagradas, pudo también aumentar la ciencia en todas las áreas, pudo pasar el mundo de una situación de oscurantismo a una situación ya de brillantez, de luz. Además, los Estados Unidos ya estaban formándose desde 1776, que es un periodo, ¿verdad?, prácticamente parecido o corto, porque estamos hablando de algunos 22 años antes. Ya estaba la nación de Estados Unidos formándose, desarrollándose. Por lo tanto, la ciencia aumentó y todo eso vino como resultado, vuelvo y repito, de la finalización de los 1260 días, que es 1260 años literales, días proféticos. Ya ustedes saben la diferencia. Entonces, innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Hasta en la muerte triunfaron. Y yo digo, gloria sea nuestro Dios. Triunfaron en la muerte. En Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado al vencer por la sangre del Cordero. Óyeme, yo de verdad que no me canso de regocijarme en esta verdad, de alegrarme. Tú sabes lo que es poderle decir totalmente ya adiós al pecado. Aquellos que fueron masacrados, óyeme, mientras fueron masacrados, sí sufrieron, fue algo terrible, pero una vez murieron, óyeme, ahí mismo su vida fue sellada para vida eterna. Ahí mismo el enemigo ya no podía más martirizarlo o hacerle daño, o incluso tener la oportunidad de quitarlo
de las filas de Dios, porque ellos vencieron con la sangre del Cordero, así como tú y yo podemos vencer. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Aunque murieron, su muerte es solo un descanso hasta el regreso de Cristo. Escuché clarito que dijeron amén. Hubiese dicho Mar Medina, ¿verdad? Porque de verdad que yo no me canso de glorificar a Dios. Gloria sea nuestro Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Tú sabes lo que es estar en ese nivel? Yo no anhelo la persecución. Yo no quiero, obviamente, mi humanidad repele todo tipo de acción injusta y de sufrimiento, no solamente por mí, sino también por los que me rodean, por mi propia familia. Pero la verdad hay que decirla. Si eso llegara a suceder en nuestros días, al nivel que ellos lo tuvieron que pasar, o sea, los cristianos de la antigüedad, hermano, hermana, alégrese en el Señor, confíe en el Señor, porque usted sabe lo que es, que ya el enemigo no va a poder tentarlo. Óyeme, lo último que verás en esta vida quizás serán piedras, azotes y gente martirizándote, o quién sabe si tenemos la oportunidad de ver como Esteban, que veía al Hijo de Dios sentado en el trono, aún en medio de ser masacrado. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mientras tú creas en el Señor, mientras permanezca firme en Él, el enemigo no podrá quitarte el gozo, la alegría y ese gusto de la salvación. De la misma manera va a suceder porque ni bien cierra los ojos, lo vas a abrir prontamente, porque el tiempo para ti no pasará. Por lo tanto, lo primero que verás cuando nuevamente vuelvas a la vida es a Jesús venir en gloria. Óyeme, con razón Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. Pudiéramos terminar aquí con eso, ¿verdad? Pero falta una última pregunta. El cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿cómo ha fortalecido tu fe? Yo no sé la tuya, pero para mí eso es lo que me sostiene cada día. Sin ellas, es decir, sin las profecías bíblicas, sin las promesas del Señor, yo no tendría fuerzas para vivir. Pero gloria sea su nombre, porque en Él somos más que vencedores. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la iglesia fue perseguida, pero también fue triunfante. Cada persona que moría era una persona sellada para vida eterna. Y no estaba sellada en el momento de su muerte, estaba sellada en el momento en el que aceptó a Jesús. Pero al momento de morir, ya no podía el enemigo seguir lloviendo sobre mojado, seguirle martirizando, ponerle en una situación en la que pudiera pasar de las filas de Cristo a las filas del diablo. Ya no podía. De la misma manera, tú y yo, mientras permanezcamos en Cristo, somos más que vencedores. Y aún llega la muerte. Si es en Cristo, el morir, ya yo lo definí, es ganancia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, no solamente en este estudio, sino en el diario vivir, en el momento en el que tengamos que aplicar cada aspecto de esta lección, cada asunto que tiene que ver con permanecer fieles. Ayúdanos a afianzar nuestra fe en ti, que las profecías bíblicas, que las promesas bíblicas sean nuestro sostén, nuestra guía, al entender que eres tú que estás empeñando tu palabra y tu palabra
nunca vuelve a ti vacía, siempre viene con frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, ayúdanos para que de esa manera tengamos ese sabor ya a salvación, que tengamos ese gusto, ese deseo, ese anhelo, y nada ni nadie nos aparte de tu amor. Que esto también puedan experimentarlo los hermanos de la iglesia, que puedan experimentarlo las personas que nos rodeamos, que puedan experimentarlo nuestra propia familia, oh Dios. Necesitamos que ellos también degusten de lo bueno que es servirte. Por lo tanto, pedimos, oh Dios, que tú te manifiestes en nuestras vidas desde ahora y para siempre. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 22 de abril. La luz vence en las tinieblas. Esto se va poniendo cada vez más interesante en el marco de esta lección número 4. Defendamos la verdad a capa y espada, dirían algunos, ¿verdad? Defendamos la verdad a capa y espada. Eso ya es un añadido, ¿verdad? Nuestro, pero qué bueno es poder defender la Biblia, defender la palabra de Dios, y en verdad, más que nada es vivirla. En el marco de esta lección también está este texto a memorizar de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también pueden hacerlo por el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, así como lo oyen, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.